ver, el impacto de la pandemia en el turismo y el futuro. De Galápagos, de pronto. El futuro de Galápagos, ¿ya? Sí, de pronto sí, porque, como yo digo, obviamente el turismo está fregado a donde vayas, ¿no? Ya, perfecto. O sea, y Galápagos, o sea, Ya, ¿qué le espera a Galápagos? ya, ¿Y está cuál así es el puesto. el tema mundial, ¿no? Porque Ok, ya estamos, si bien es un estamos. tema mundial, ahora vamos a enfocarnos en algo específico. Bueno, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este Facebook Live, que será un YouTube Live, que será, no es un YouTube Live, pero que estará en YouTube, estará en el blog. Aquí estamos con Klaus Peter Filch Maldonado, me sé todos sus nombres. Y él ha estado involucrado en la industria del turismo, puchas, no sé cuánto estás, unos 20, 25, 30 años, no sé. 30 años, acabo de cumplirlos. ¡Wow! Bueno, sí parece que tienes 30 años tú también, oye. La peladita del pelo y que no se ven las canas te hace ver más jovencito. Esto es Entonces, parte de la 30 años. cuarentena. ¿Cómo? Parte de la cuarentena. Ah, sí, pero te queda bien, te queda bien. Yo Sí, también, me parte de llevo la quedado bien. cuarentena. Yo misma me estoy cortando el pelo. Eso ya Por ahí debo pasó. tener unos cuantos huecos, pero bueno, se la vi. Entonces, y yo creo que si bien todo el mundo está impactado, me refiero a todo el planeta y casi todas las industrias, todo menos lo que ha sido para la supervivencia, como es la comida y lo que está pegado a ese tema de comida, es lo que está fregado en el planeta. Y la industria del turismo obviamente no deja de ser extremadamente golpeada, sobre todo con el hecho de que mucha gente por miedo no va a viajar en los próximos, quién sabe, 1 o 2 años, no se sabe, ¿no? Esta cosa se pone difícil. Y un país como Costa Rica o un país como Ecuador, muchos países viven del turismo. Y ese podría ser uno de los casos de estos países, ¿no? En este caso, para el Ecuador, las Islas Galápagos ha sido un medio de turismo importante. Entonces, primero, Klaus, te quiero dar la bienvenida. Quiero que me cuentes un poquito cómo sientes tú el tema del impacto de la pandemia en el turismo, cómo estaba antes, cómo está con la pandemia y qué perspectivas de futuro hay para el tema turístico, considerando el pánico que todavía tiene la gente alrededor del COVID-19. Pues bien, el turismo está impactado. Yo creo que históricamente jamás ha habido un momento tan grave a nivel mundial como es ahora con el turismo. El 2017 fue el año del turismo sostenible. El turismo es siempre visto con buenos ojos por las repercusiones que tienen en la economía, en la cultura, incluso el bienestar del que viaja, que cuánto contribuye, etcétera. Es una de las tantas que está fuertemente golpeada. En el Ecuador el turismo es muy importante, es el cuarto rubro de ingresos, pero a muchos de los que escuchen o vean esto van a decir, bueno, hay otras industrias también golpeadas, ¿por qué enfocarse en el turismo? Y tal vez parte de esto es turismo, pero tal vez Galápagos, cómo se ve afectado Galápagos. Pues, como tú mismo decías, el turismo en Costa Rica es sumamente importante, pero Costa Rica también tiene otros ingresos que son relevantes. Ecuador tiene banano, tiene camarón, y evidentemente el petróleo que ahorita está por el suelo también. El turismo es más allá, ¿no? Si vamos específicamente para los países, ahora mismo hay una reducción dramática de vuelos internacionales. Muchos de los vuelos son alimentados por el turismo. El turismo es un rubro muy importante para los vuelos internacionales. Mucha gente tal vez no sabe que esos vuelos son los que también llevan una gran parte de la carga, o menos la mitad de la carga no va en aviones de carga, sino en aviones comerciales. Y al no haber estos, pues también se ve afectado las exportaciones de otras cosas como bananos, flores, camarones, etcétera. Pero nuevamente, esta es una más de las industrias que ha sido golpeada en el Ecuador. El turismo
aporta con 2.2% del PIB. Es importante, pero no es tan crítico. Pero tal vez sí verlo desde el punto de vista de las Islas Galápagos, que creo que es el mensaje que yo quisiera más realzar esta vez. Las Islas Galápagos son Patrimonio Cultural de la Humanidad, 1978. Un grupo de islas que antes eran sin ninguna, no eran muy representativas, y de pronto se convirtieron como en ese sitio maravilloso, el sitio que inspiró a Charles Darwin cuando vino en 1835, las Islas Encantadas para Herman Melville, la inspiración para Moby Dick en parte tiene que ver con Galápagos. Es un sitio que las condiciones que se dieron en Galápagos no se repiten en ninguna parte del mundo. Pero el turismo y la relevancia en las Galápagos tal vez muchos no lo entienden, porque ahora mismo veo que los medios están llenos con imágenes, algunas ciertas, otras son antiguas que las vuelven a reciclar. Por ejemplo, los peces, debes haber visto hoy los peces en Venecia. Como no hay turismo, ahorita los pescaditos otra vez se ven y hay delfines y no sé cuánto eso es cierto, pero qué maravilla. O sea, el mundo tiene un respiro por la ausencia de viajeros y de turistas y estoy de acuerdo, es maravilloso, pero Galápagos hay que verlo con otra óptica. Galápagos era un sitio donde se escondían los piratas, ingleses sobre todo, para poder asaltar a la flota española y luego se escondían en Galápagos. Tenían mejores técnicas de navegación, por lo cual ellos podían encontrar las islas. Los españoles a veces no las encontraban y pensaban que se movían en el mar, les llamaban las Islas Encantadas. Luego fue un periodo de balleneros que venían a Galápagos. A pesar de estar en la línea ecuatorial, Galápagos tiene aguas extraordinariamente ricas. Hay una convergencia de varias corrientes marinas que chocan en Galápagos con muchísima riqueza marina. De ahí que Galápagos tiene esa gran biodiversidad marina, sobre todo. Entonces, esta flota ballenera, sobre todo del este de Estados Unidos, vino a Galápagos y se quedaban a veces años extrayendo ballenas y procesándolas. Y claro, la presencia humana en Galápagos negativa, totalmente, ¿no? Desde los piratas hasta los balleneros. Luego, cuando pasó a ser parte del Ecuador, lastimosamente no le fue mejor a las islas, se convirtió incluso en una colonia penal, como muchas otras islas, como la Gorgona en Colombia, o incluso Australia, o Alcatraz. Pero, y claro, seguía un proceso sistemático de extracción de recursos. Es decir, sacaban tortugas, pero por miles de tortugas, se creen que unas 300,000 tortugas fueron extraídas por alimentar a la flota de balleneros primero, y luego para simplemente cualquier barco que pasaba por las islas paraba ahí para abastecerse de tortugas gigantes que podían vivir meses y meses sin alimentarles o darles agua. Y era como el drive-thru del Océano Pacífico, ¿no? Parabas para alimentos, agua dulce y alimentos. Esto es algo que fue hasta hace relativamente poco. Las Galápagos estaban en un abismo y cayéndose a una extinción de sus especies. La llegada de Charles Darwin a las islas no fue sino eso, fue una parada técnica para poder abastecerse de agua y de tortugas. Una parada técnica de Fitzroy. Y claro, Darwin pensaba encontrar unas islas frondosas en el Ecuador, encontró unas islas desérticas, incluso las describió negativo, y con el paso de los días se fascinó y coleccionó especies y le encantó, estuvo poco tiempo, o 2 semanas y media en Galápagos, y luego se fueron. Pero él fue el que puso a las Islas Galápagos en el mapa de los europeos por primera vez. 1835. La publicación de su libro en 1859 tal vez contribuyó nuevamente a que Galápagos podía tener una relevancia desde un punto de vista no extractivo, sino desde el punto de vista de la naturaleza. Imagínate, Goy, que para 1906 Galápagos, la comunidad científica mundial estaba tan preocupada porque Galápagos desaparecería. Como alguna vez perdimos a los aves dodos en Mauritius, que de San Francisco vino toda una expedición para poder capturar y coleccionar la mayor cantidad de especies, plantas, insectos, reptiles, mamíferos, todo lo que pueden encontrar antes de que se extingan. O sea, esa era la idea que se tenía en 1906.
de que Galápagos iba a desaparecer. Las islas que inspiraron a Darwin estaban ya al borde del precipicio para desaparecer. Tanto así que en 1906 encontraron la que pensaban que era una especie extinta, que era la tortuga de Fernandina. Encontraron una y claro, la mataron, sacaron la piel y dijeron, qué bueno, encontramos una antes de que se extingan. Hasta hace poco, oficialmente, eso fue la extinción de esa tortuga. Por suerte, hace poco encontraron una tortuga en Fernandina extinta, una tortuga viva y ahora está en la estación en Santa Cruz. Pero de 1906, que se creía que iba a haber extinción, el mundo comenzó a preocuparse porque hay que salvar las islas. Vino la Primera Guerra Mundial, obviamente había otras cosas más relevantes. Para la Segunda Guerra Mundial, Galápagos ya había sido declarado Parque Nacional en 1936, pero fue un saludo a la bandera. O sea, el Ecuador decretó que Galápagos está protegido, no pasó nada más. Galápagos seguía siendo una colonia penal y había fincas, un ingenio de azúcar, había extracción de horchilla, un par de cosas, pesca. Había una colonia noruega en Galápagos, pero una población incipiente, pequeña, que apenas sobrevivía. La Segunda Guerra Mundial nuevamente distrajo al mundo de Galápagos y su inminente extinción. Y al terminar la Segunda Guerra Mundial, regresó la atención a salvar las islas. Como tú sabes, Galápagos fue una base militar para proteger el Canal de Panamá. Creo que fue un periodo interesante porque la presencia militar de Estados Unidos en Galápagos, por lo menos, era presencia y en cierta forma había algo de control posiblemente. Pero el 47, cuando salió la colonia de la presencia militar de Estados Unidos, nuevamente vino la pregunta, ¿y Galápagos va a extinguirse? Las Naciones Unidas habían creado la UNESCO para velar el bienestar cultural, natural del mundo. Y un par de científicos, entre ellos Ireneus Eibelsfeld, que tú puedes pronunciar muy bien, y Richard Tolman, impulsan que la UNESCO debe proteger, exigir que el Ecuador proteja las islas. Y en 1959 se crea el Parque Nacional por segunda ocasión. Y esta vez el Parque Nacional se crea, pero ya no era un saludo a la bandera, esta vez era la forma en que este Parque Nacional podría sobrevivir es con un turismo orientado a la naturaleza. Es decir, este es el combustible que hace que este Parque Nacional funcione. Tal fue la reacción mundial que decían, bueno, si es un parque nacional, ¿cómo vas a traer turistas? Una locura, ¿no? Pues el Parque Nacional es un concepto que nació a principios del siglo XX con Teddy Roosevelt. Incluso él no sabía si había que proteger para que los cazadores tengan donde matar sus animalitos o para que la gente pueda salir a disfrutar los animalitos sin tener que matarles. Finalmente ganó la segunda opción por un pequeño margen. Es decir, en 1959 se crea el Parque Nacional con la idea de que el turismo sea el que mantenga este Parque Nacional. En los años 60 el Ecuador comisiona un estudio para que se vea cómo, es que es viable o no el turismo en Galápagos. Y debo decir, 1959 se crea el Parque Nacional y ese mismo año se derroga la colonia penal de Galápagos. Es decir, siempre digo, es irónico que hasta el 59 el peor castigo para un ecuatoriano era que te manden a Galápagos. Y ese mismo año la gente pagaba para ir al mismo sitio donde antes del castigo ser llevado, ¿no? En los 60 se crea este estudio y este estudio determina que el turismo es viable en Galápagos. Inicialmente decían, bueno, la única forma es barcos, grupos pequeños, barcos pequeños, y las condiciones eran, uno, un barco, la otra opción es hacer un hotel en cada isla. Dos, que la gente que visite las islas lo hagan con la supervisión, el acompañamiento de guardaparques. Alguien oficial tiene que acompañar para velar que no se comporten mal, de que accidentalmente no pisen zonas de anidación, etcétera, que no coman, que no fuman, etcétera. Y la tercera cosa tiene que ser senderos establecidos para donde podías estar y reglas de cómo te debías comportar. En 1969 empezó el primer barco, el INA-A, de bandera ecuatoriana, con un barquito también de bandera de una empresa americana, el Golden Cachalot, que juntos llegaban a 70 pasajeros, tenían 70 camas, los dos barquitos que empezaron en 69. Cuando Estados Unidos pusieron un nombre en la luna, Galápagos ya empezó con su turismo organizado. Y eso fue lo que ahora hace poco cumplimos 50 años del INA-A en Galápagos.
50 años de turismo que efectivamente funcionaron. El concepto de turismo sostenible empieza en Galápagos. Galápagos es ese santuario natural donde va poca gente, donde el comportamiento es absolutamente estricto, donde incluso hay un control para ir hacia las Islas Galápagos. Tú has ido, sabes que las maletas son revisadas de una isla a la otra, te hacen limpiarte los zapatos, ver que no lleves arena, no lleves polvo, no lleves nada. Lo único que te puedes llevar es fotos, recuerdos, y si no te cuidas, un quemado en la piel. Es decir, el turismo ha funcionado. Las cifras son muy bajas en Galápagos. El año pasado tuvimos 63,000 visitantes al Parque Nacional Galápagos. Es un número absolutamente en un año, ¿no? Y ha funcionado. Yo me acuerdo cuando yo me hice guía de Galápagos, hablábamos de 100,000 chivos en la isla Santiago, solamente en la isla Santiago. Pues ya no hay ninguno. Hablábamos de las ratas en Pinzón, las ratas en Seymour, estas ya no están. En la isla Española, 13 tortugas en el 69, en el 59, perdón, a cero, porque todas las llevaron a la estación. Hoy día ya cerraron ese capítulo porque Diego fue repatriado a su isla como el último símbolo y pues ya hay miles de tortugas, incluso tortugas que están naciendo en Española. Es decir, la conservación ha funcionado gracias al turismo. Entonces, ver el turismo como algo que está afectado en muchas partes del mundo, en Ecuador, y obviamente hay otras industrias también. En Galápagos, el gran riesgo es que la pérdida que se puede dar al detener el turismo es absolutamente crítica, no solamente por la población que está ahí, que vive, y la población es uno de los pilares del turismo sostenible, sino también por el tema de conservación. El turismo es el que ha permitido monitorear las islas. ¿Cuántas veces hemos reportado que hay alguna pesca ilegal y enseguida vienen los barcos de los agentes de control para evitar, y se han capturado barcos con pesca ilegal en la Reserva Marina de Galápagos gracias a que hay barcos de turismo? Es decir, no es solamente un tema de que hay gente que no va a tener ingresos, sino que es un tema de un archipiélago que no tiene un hermano gemelo en ninguna parte del planeta, con una biodiversidad espectacular, con un endemismo altísimo, que simplemente se va a perder, ¿no? Pero una pregunta, ¿por qué se perdería sin el turismo? Es decir, ¿no tiene un recurso natural, una forma natural de sobrellevar la vida natural, nuevamente redundante, de los ecosistemas de ahí, sin la intervención humana? Yo siempre pienso que el ser humano es la única especie que la naturaleza nunca va a extrañar, ¿no? ¿Cómo? Humano, Repíteme. el ser humano es la única especie que la naturaleza no extraña cuando no está. Ajá. ¿No? O sea, es cierto esto, y definitivamente si vamos a ir por la forma más turista, es la ausencia de las personas es lo que hace, es el mejor recurso, tal vez es la mejor medicina, pero lo que hay que tomar en cuenta es que primero existen ya razones causadas por el hombre en Galápagos que tienen que ser mitigadas. Primero, hay muchas especies que han sido ya extraídas al punto que hoy día su población no podría recuperarse. Es decir, estamos arreglando cosas que se hicieron en siglos en el pasado, de extracción y destrucción, la introducción de especies, por ejemplo. Si no hiciéramos algo ahorita, si no continuamos con los procesos que tenemos que llevar, porque hay gatos, hay ratas, hay ratones que fueron traídos desde la época de los piratas, si es que ahora detienes eso, en cuestión de poco tiempo, estas especies invasoras simplemente se toman las islas y extinguen, como ya pasó en Hawái. Hay especies que simplemente desaparecieron en la última década, ¿no? O sea, ni siquiera algo como decir desde la época del ave dodo en Mauritius, que te topas la cabeza y dices, ¿cómo fuimos tan locos de extinguir especies? Eso está pasando ahora mismo. Entonces, tenemos que todavía, o sea, el ser humano, si bien el ser humano originalmente fue uno de los principales problemas de las islas, hoy día el ser humano es uno de los principales actores para la salvación de las islas. Es decir, extraer el ser humano, los trabajos que se están haciendo de mitigación, de conservación, sería simplemente matar a las islas.
Y luego tenemos el tema también por ejemplo, la pesca, ¿no? Hay una pesca desaforada en el Pacífico que afortunadamente en la reserva de Galápagos está bastante controlada, porque tenemos recursos para poder monitorear. Están los barcos de turismo, están los barcos de buceo en Darwin y Wolf, que es un sitio con una riqueza impresionante, que si no estuvieran ahí, pues los barcos pesqueros entrarían como en su casa y nadie se enteraría. Es decir, el ser humano es una gran parte de la solución de Galápagos. Si bien hace siglos fue el problema, hoy día es la solución. Ahora dime, ¿en qué circunstancias está ahorita esto? Es decir, no sé cuántos contagios hay allá y, digamos, cuál es la situación actual de la gente que puede estar haciendo esta diferencia, porque imagino que ahorita no hay barcos pesqueros en ningún lado haciendo de las suyas a nivel de gran escala, porque, bueno, pescar en el mar, los pescadores en los barquitos chiquitos, capaz que lo tienen que hacer porque tienen que comer algo. Pero a gran escala, no sé si ahorita se está movilizando esto o no. ¿Qué sabes tú? Pues yo creería que a gran escala hay una presión siempre de alimentación. Hay una flota asiática que está en el Pacífico, pero son cantidades impresionantes de barcos que están surcando, que tradicionalmente se mantienen al margen. O sea, incluso los vuelos que llegan a Galápagos podrían reportar si es que hay un barco de gran escala en las aguas galapagueñas. Es decir, yo no me sorprendería que en este momento pues, sí pueda haber una pesca ilegal foránea, ¿no? Porque hay una pesca en Galápagos, obviamente, hay barcos pesqueros. Desde que fui guía de Galápagos, me acuerdo, podías ver con binoculares el barquito y dependiendo de qué color sabías de qué isla es. Y por poco y sabías el nombre del pescador, porque hay una pesca controlada, qué pueden sacar, cómo lo pueden sacar, en qué época, en qué tamaño. La pesca está ahí, en Galápagos existe, pero es una pesca sostenible, evidentemente. Incluso esta pesca ha ido reduciéndose porque muchos de estos barcos han cambiado su patente para operaciones turísticas. Se puede sostener, pero a gran escala yo no me sorprendería de algún rato después de esto vamos a leer que han estado cruzando las islas de punta a punta y como ya no hay turismo, pues nadie se enterará hasta que veamos la evidencia de su presencia. En cuanto al COVID, pues el COVID va a llegar a todos los rincones del mundo, no me sorprende si ya está en la Antártida, pero en Galápagos llegó por, obviamente, visitantes, llegó posiblemente, puede ser que alguien de Galápagos sin síntomas pudo haberlo traído. No existe contagio comunitario en Galápagos, hasta donde yo sepa, no ha dado, y todos los casos que se han dado en Galápagos han sido aislados. Galápagos tiene una ventaja que es una población muy pequeña, 30,000 habitantes, exagerando, en 4 islas. Si sacamos Floriana, donde tal vez hay 200 habitantes, son básicamente Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz. Y esos 30,000 habitantes están además expuestos a la mayor cantidad de tests de COVID por cápita en Ecuador, es decir, en saber quiénes son y que se puedan aislar, eso se ha hecho y no ha habido más contagios dentro de las islas. Entonces, esa es una ventaja. El fin de semana regresaron galapagueños que se quedaron en el continente, ahora hicieron un viaje que yo lo veo con muy buenos ojos porque nos permite además ver cómo puede hacerse ese puente aéreo entre el Ecuador y las Islas Galápagos. Y por lo visto fue muy bien, o sea, fueron en el avión mismo aislados, todos fueron con los EP, o sea, los PPE en inglés, los Personal Protective Equipments, con las máscaras, los trajes, es decir, ya es un experimento que nos permite ver, incluso para cuando el turismo se abra, de que hay mucho más fácil llevar esta esterilidad en vuelos hacia Galápagos y evitar que puedan haber contagios incontrolados. Es decir, con una baja población, con un aislamiento que me parece espectacular, porque quien no ha ido a Galápagos no entiende lo que voy a decir, pero incluso en épocas normales, cuando vuelas a Galápagos,
están desinfectando la cabina antes de aterrizar y todas las maletas tienen que pasar por máquinas de ultravioleta o infrarrojo para ver que no estés llevando nada orgánico, que no lleven semillas, etcétera. Patógenos, no puedes llevar bacterias para hacer yogur, por ejemplo. Es decir, es muy controlado en años normales. Cuando sales de una isla y te vas a la siguiente, los guías están atrás tuyo viendo que no, ni siquiera tengas arena bajo la suela de tus zapatos para que no lleves esporas o semillas de una isla a la otra. Es decir, cuando se reabra, yo creo que va a haber esta ventaja de que está muy lejos del turismo de masas, pero absolutamente lejos. Decía, ¿no? Hay 63,000 visitantes fueron el año pasado al Parque Nacional Galápagos, que son 8,000 kilómetros cuadrados. 63,000 personas, voy. En un estadio de fútbol entran 75,000 en el Manchester United, es el único dato que me acuerdo. Para un partido de fútbol, en una tarde de 22 adultos correteando una pelota. Esto es en un año, en 69 barcos. En Venecia hay 66,000 visitantes al día, ¿no? Para una pequeña ciudad. Nosotros los menos, en un año, en una superficie absolutamente enorme. Quien llega a Galápagos por primera vez se asombra del tamaño. Luego, tienes pocas embarcaciones, hay 69 barcos en Galápagos. La mayoría son pequeños barcos, en un solo guía, es decir, llevan máximo 16 personas. Nadie puede guiar más de 16 personas. Estamos hablando de que una agrupación de 50 en Suecia ya es mal visto. Aquí son grupos pequeños. Y además bajas a una isla donde los locales son pingüinos e iguanas, que no te van a contagiar el COVID, ¿no? Es decir, es un sitio que yo sí invitaría a la gente a considerar el tema de que la naturaleza ha descansado en muchos sitios. En Galápagos, si yo te enseño lo que está pasando ahorita, es lo mismo que pudo haber pasado en la temporada alta del año pasado o hace 2 años, porque no hay gran diferencia, porque no existe turismo en masas. Pero la relevancia de la conservación de Galápagos es absolutamente crítico y lo único que puede financiarlo es este turismo, bajos números, pero especializado. Pero y dime, ahora, ¿cómo se va? O sea, ¿qué evaluaciones ha podido hacer? Claro que todo lo que está pasando en el planeta con esto del COVID es nuevo para todos y nadie puede saber o tener una previsión futurística de absoluta claridad porque depende de cómo reaccione la humanidad del miedo que está gobernando a la mayoría. O sea, el miedo es el que está gobernando el planeta ahorita. Entonces, sí, no se puede saber una previsión clara o una tendencia clara de hacia dónde puede ir esto. Y yo no sé si ustedes han hecho alguna proyección de cómo se podrá manejar esto una vez que medio se estabilice, porque, o sea, todo es incierto para todo el mundo en el planeta ahorita. Nadie sabe nada de qué va a pasar, sino simplemente estamos viviendo un poco el día a día. Sin embargo, para poder no solo salir del hueco del día a día y del miedo, es como que uno también necesita poner un poco la energía en empezar. Se me viene la idea de Viktor Frankl en este momento, no sé si has oído de él, pero que él escribió este libro sobre la psicología de los campos de concentración. Entonces, la historia de él es que él estuvo en campo de concentración y desarrolló la logoterapia porque él decía, bueno, lo que a mí me hizo sobrevivir de esto es que yo siempre estaba pensando en todo lo que iba a hacer en la psicología de los campos de concentración, cómo iba a transmitir al mundo. O sea, tenía esta misión que él sostuvo para poder sobrevivir y poder hacer algo cuando salga, que nunca se sabía cuándo iba a ser. Entonces, un poco como se me vino esto a la mente, digo yo, ¿hay alguna idea de cómo proyectarse hacia el futuro considerando las posibles tendencias a lo que va a suceder? Sí hay, y lo digo sin un falso optimismo, porque aquí entran varios actores. Obviamente el tema del turismo es una industria que busca también su rentabilidad.
son pilares del turismo sostenible. Pero, por ejemplo, porque la primera cosa que hay que entender es que o viene la vacuna, o se contagia más del 60% de la humanidad, y a partir de ahí comienza a descender. Y para la vacuna, pues tampoco no hay que esperar que llegue y funcione en un mes, puede tardarse un año más, pero de alguna forma vamos a tener que retomar la vida y hay que vivir con el virus. Y yo creo que cada vez más estamos en ese punto donde esa va a ser la nueva realidad. Y aquí entran todos los actores y debo decir que hay un trabajo en equipo impresionante, donde está desde las autoridades, evidentemente, un papel muy importante, pero luego vienen las aerolíneas, vienen los aeropuertos, vienen los municipios y vienen las empresas y evidentemente viene también el interés de las personas que dicen, bueno, y cuando esto se reabra, yo voy a ser absolutamente disciplinado para que esto funcione. Y evidentemente tienen que reabrirse los vuelos internacionales y esto es algo que yo creo que cada vez se ve que aerolíneas están empezando ya a tomar medidas para ver cómo se puede retomar los vuelos y de una manera segura. Es decir, yo creo que Galápagos nuevamente podría ser un modelo para el turismo en época de COVID, porque es como un túnel que te permite llegar allá, está muy lejos de posibles contagios de barcos de carga o barcos de pasajeros o vuelos que hacen paradas técnicas. Es una sola puerta de entrada que es Quito-Guayaquil, que va hacia las Islas Galápagos. Es decir, los aeropuertos pueden ser absolutamente estériles, hay que restringir quiénes van a ser los que van a ser parte de la operación. Todos los actores, todos los trabajadores de las aerolíneas, de los aeropuertos, de los barcos, de los hoteles, de los restaurantes, de los que proveen transporte, todos tienen que ser COVID-free, por un lado. Es decir, lo que en todo el mundo creo que no se han cansado de decir, hay que hacer exámenes y más exámenes y más exámenes. Y el rato que te encuentran que tú tienes el virus, ok, entonces tú sales de esta ecuación hasta que te cures, ¿no es cierto? Y luego puedes volver y de hecho ya vuelves con otros términos porque ya estás inmune, se supone. Es decir, están ya todos los actores trabajando juntos. Me parece espectacular. El gobernador de Galápagos es uno que está con una mente muy, muy crítica, porque evidentemente cualquier apertura que se haga, se hace bien o las cosas pueden salir terriblemente mal por simplemente salvar la economía. Es alguien que tú conoces, si no me equivoco. Sí, sí, le conozco muy bien. Claro que sí. ¿Y? Y no, amigo, pero es realmente qué alivio que sea una persona que tenga este criterio para hacer las cosas. Entonces, está funcionando, ya existe, se está armando, donde todos los actores están trabajando juntos como para encontrar, mira, estas son las debilidades que se pudieran dar, como para poder ya hacer una propuesta inicial. Los vuelos de repatriación de los residentes en Ecuador son de gran ayuda porque nos permiten incluso ver dónde hay posibles brechas que pudieran darse una vez que se reabra la operación. Pero desde el visitante hasta las personas que trabajan, si es que tienes los exámenes todo el tiempo y sabes que están cumpliendo, es mucho más fácil. Es decir, mientras más río arriba empieces a hacer los procesos, es decir, los visitantes antes que quieran venir a Ecuador y a Galápagos, ya tengan que hacerse exámenes, mandar los resultados y poder compartir esto de una forma digital, de tal forma que yo sé que la persona que viene no está viniendo con contagios, a pesar de que aquí también se pueden hacer más exámenes y seguir haciendo monitoreo, incluso hasta que regreses a tu casa, saber que llegaste sin COVID y te fuiste a tu casa sin COVID, y puedes reanudar tu trabajo enseguida después de tus visitas. Es decir, yo tengo un optimismo de que las condiciones de aislamiento que hicieron de Galápagos lo que es, que hicieron que el turismo de Galápagos sea lo que fue, serán una gran contribución para que la reapertura del turismo en Galápagos sea como un ejemplo, incluso mundial, para reanudar las operaciones. Y esto es lo que se convierte en la salvación de las islas, como fue que empezó esta entrevista.
Claro, me parece súper interesante que, bueno, la vida no para y ante la nueva forma de vida que evidentemente tenemos, ¿ah? Que estamos viviendo todos encarcelados. Me ha encantado esas memes que sacan de los animales de afuera gozando la vida y viéndonos a nosotros en las rejas. Yo creo que este es más allá, yo no sé si llamarle castigo o qué, sea que haya sido prefabricado o haya sido consecuencia de las circunstancias, la situación a la que nos ha llevado el COVID definitivamente ha hecho que se dé un cambio de vida para la humanidad. Estamos ante una situación en que todo tiene que cambiar y es interesante los efectos psicológicos que esto está teniendo. Imagínate que creo que hoy de mañana vi eh, una, eh, una animación de los supermercados del futuro. En el Facebook vi esta animación de los supermercados del futuro, que son espacios bastante grandes, porque tú vas a entrar en el carro, imagínate esto, o sea, me dejó pensando en muchas cosas, sobre todo en la deshumanización de mucho. ¿Por qué? Por el miedo. Entonces, entras al supermercado en el carro y te pones, como decir, como los drive-thrus más o menos. Pero tú tienes estas vitrinas en donde los productos van circulando y tú vas escogiendo y los pones ahí y después van al checkout, que todo detrás de vidrios y todo sea impresionante. O sea, como tecnológico, maravilloso, pero el mensaje psicológico del no contacto entre humanos es para mí como psicóloga, digamos, es en lo que estoy tratando de empezar a ver y ahora que ha pasado el tiempo, que he podido salir un poco a la calle en el día que me toca salir y ver cómo la gente está bloqueada su comunicación, bloqueada su intuición de esta manera, gobernada por el miedo, porque fue interesante, imagínate que me fui a comprar pan para llevarle a mis papás y primero esa nota de que tienes que hacer cola afuera, tienes que pararte aquí, cuando sale una persona entonces podrás entrar, que te ponen el alcohol en las manos, que entras. El alcohol fue tan fuerte que cuando entré yo estornudé de la reacción al alcohol y puta, la chica que me atendía, puta, se pegó un salto increíble del miedo. O sea, es increíble cómo no, está afectando los estados mentales y, o sea, lo que a Así mí es. más me impresiona es cómo el miedo nos está gobernando y Así las es. consecuencias de que el miedo gobierne a la humanidad tiene que tener un lado positivo y un lado negativo, porque el lado positivo puede ser todas estas nuevas formas de empezar a convivir. Pero claro, yo digo, bueno, necesitamos pensar en que esto va a ser parte de la vida de ahora en adelante. Quizás de aquí a unos 30, 40 años veremos para atrás y nos mataremos de risa por la manera en que se ha manejado todo, pero esa es la realidad mundial. Y hasta que el ser humano no se reubique, es muy poco probable que las cosas se estabilicen. Entonces, al menos tener la posibilidad de mirar hacia cómo podemos empezar a funcionar y todo lo que está detrás de esto, me parece requete importante porque lastimosamente hay que crear en función del miedo que está gobernando a la gente. Entonces, que pucha, que las mascarillas, te das cuenta, o sea, no puedes ni respirar con esa vaina. Todas las Sí. consecuencias de afecciones respiratorias que si no vendrán por el COVID, vendrán por el uso de las mascarillas. Es increíble lo que está pasando en el planeta, pero hay que empezar desde donde estamos, que es el pánico. Entonces, en las islas, lo que te quería preguntar sobre las islas y que a lo mejor tú mantienes algún contacto con alguien que está allá, es cómo están, cómo está la naturaleza, cómo se le siente a los animales, a la naturaleza. Y luego de eso quiero hablar sobre el tema del plástico en Galápagos. A ver, Perfecto. cuéntame. El de naturaleza, tal vez el mejor ejemplo que te puedo dar fue un estudio que se hizo antes del 2010, que era un estudio para poder hacer modificaciones al modelo de itinerarios que existían hasta entonces. Acuérdate, hay 69 barcos en Galápagos, eh,
53 son barcos bien pequeños de un solo guía. Estos son barcos. El barco más grande lleva 100 pasajeros, que es un barco pequeño. 100 pasajeros es lo más grande que hay. Ningún barco nuevo entra sin reemplazar un existente, es decir, la plaza de la capacidad turística se mantiene ya desde más de 20 años. Pero el estudio que se quería hacer es porque había la sensación de que el turismo posiblemente estaba en algunos sitios, habían demasiados visitantes en un sendero, cómo poder reorganizarlo. Y yo sé, porque conozco a muchos de los que fueron parte de este estudio, que una de las cosas que querían demostrar es el efecto negativo de la presencia de las personas con los animales. Y lo interesante fue que este estudio, que duró un par de años, que fue publicado para la socialización en el 2010 para ver qué hacíamos con los itinerarios, realmente encontró que no hay ningún efecto negativo de la presencia de personas en Galápagos con los animales. Por ejemplo, en Punta Suárez, en Española, desde el 69 desembarcan en el mismo lugar todos los días gente y caminan por el sendero y regresan. Entonces, veían si es que las iguanas en esa zona tenían, ¿no?, un éxito de producción inferior a otras zonas, y esto podía deducir que es tal vez estrés causado por la presencia de visitantes, si es que habían más piqueros que se estaban movilizando a zonas donde no habían turistas, compartir el comportamiento en la zona donde pasan todos los días visitantes y sitios donde no va nadie, si es que hay alguna diferencia. Y lo único que pudieron encontrar, aparte de que evidentemente el paso de personas causa una erosión en el suelo, una erosión mínima, suelo volcánico, que la única parte negativa que se podía determinar era que había una presencia, un efecto negativo en otros visitantes. Es decir, los visitantes se molestaban de que cuando querías tomar la foto de la iguana se te cruzaba un huésped de otro grupo. Aparte de eso, no hubo ningún punto donde tú puedas determinar que efectivamente, si sacas a las personas, hay un cambio en los animales. Pero es porque, eso es en gran parte porque una de las reglas para entrar en el Parque Nacional es que no puedes hacerles nada a los No, animales, ¿o no? no, no. Tal vez piensa en esto, Goy. El inglés es el inventor del birdwatching, ¿no es cierto? Los Ajá. catchers. Ellos desde hace siglos salen en Inglaterra a buscar aves, ¿no? Y salen a sitios que son áreas naturales, donde se paran y observan y anotan y ven en su librito quién es, etcétera. Y tienen que esconderse, incluso siglos después de que ya han hecho esto, tienen que esconderse. En ninguna parte se comportan mal y asustan, pero sin embargo tienes que ir calladito, tienes que no usar ropa muy llamativa, colores muy gritones, cuidarte con perfume que usas para ir a ciertas áreas naturales porque el olor tuyo podría alterar el comportamiento de los animales. En Galápagos, pues uno de los pocos sitios que creo que todavía existe esto, donde los animales no tienen esa reacción, no al ser humano, sino a ninguna otra especie, simplemente porque no tienen depredadores. En tierra no existen depredadores más allá del gavilán, que es un pájaro pequeño. Es decir, no hay una reacción mecánica al miedo, por lo tanto, todo lo desconocido, no es que están acostumbrados o no acostumbrados a ser humanos, si es que pasa un canguro al lado de ellos, la reacción va a ser la misma, cero. Ahora, Entonces, hay sí, especies, no sé, hay especies como el albatros, ¿no? Albatros, albatros, que sí. son, que vuelan de acuerdo a las épocas para anidar o no anidar en diferentes lados y regresan y se van. Eh, no sé si hay otras especies que hacen lo mismo, pero eh, es por el lugar, porque no sé cómo sean las circunstancias cuando vuelan y se van a otros lugares, ¿no? Si tienen Ujú. este miedo de la supervivencia o este tipo de cosas. Pero entonces hay algo en estas islas encantadas, ¿no es cierto?, que permite energéticamente esta reacción de los animales porque no hay depredadores y que les da esa paz y esa tranquilidad que debe estarse emanando en las islas para los animales de tierra, porque no creo que sea así en el agua, ¿no es cierto? Yo alguna vez le preguntaba al doctor Anderson, que es el que estudia los piqueros, ¿no? ¿Qué hay con esto? O sea, ¿por qué esta reacción aparente? Y él decía, mira, es como si el conjunto en el que tú vives es tan seguro que no hay ningún ladrón, no hay ningún crimen en ese sitio.
Entonces tú no debes invertir en cámaras, en alambre de púas, en una serie de cerrojos y puertas blindadas. Todo el dinero que te ahorras al no tener que invertir en esos insumos de seguridad, los inviertes en alimentos y lo pones en tu alacena, ¿ya? El vecino sí invirtió en esos insumos de seguridad, tú invertiste en comida. Ninguno de los dos se muere porque no hay, nadie viene a asaltarte o a matarte. Entonces tú sobrevives y el vecino también. Pero si es que hay un año crítico y neva tanto que ya no puedes ni abrir la puerta, posiblemente el vecino se muere de hambre, pero tú no, porque invertiste en lo que permitió pasar ese año crítico. Y eso es más o menos lo que pasa con Galápagos. Algunos individuos tienen descendencia que no reaccionan al miedo, al miedo instintivo. No tienen una reacción mecánica al miedo instintivo. Por lo tanto, su reacción es la incorrecta. O sea, si tú te acercas a esta ave, deberías salir volando. Claro. Si estás al lado de un animal que está durmiendo, debería preocuparse porque dormir es un momento muy vulnerable. Acuérdate que Claro. dormir es, qué miedo, ojalá me despierte, ¿no? Ultra vulnerabilidad. Ojalá nadie me ataque en la noche cuando estoy dormido y no me doy cuenta. Entonces, en Galápagos sucedió esto. Es muy probable que esto no era único de Galápagos. Al no haber depredadores naturales en Galápagos, las especies pudieron sobrevivir con esta condición. Yo vi algo parecido al cruzar el estrecho de Magallanes en Tierra del Fuego, donde había especies que reaccionaban así. Claro, no hay depredadores terrestres al sur del estrecho de Magallanes. Posiblemente en la Antártida puede ser que exista algo parecido también, pero lastimosamente la presencia del ser humano en otros sitios ha causado que los animales que tengan esta falta de reacción natural, reacción mecánica a un miedo instintivo que debes tener, se extinguieron, justamente por eso, ¿no? La palabra booby en inglés viene del español bobo, pájaro tan tonto. No puedo acercar y quitarle los huevos y quitarle opciones o comérmelos. Un ave tonta, no tiene nada de tonto, simplemente que no tiene la reacción mecánica al miedo. Entonces, el albatros, sí, el albatros es una de las pocas especies que tiene un periodo de migración. Tiene que salir de Galápagos a más tardar en enero, porque enero, febrero y marzo no hay viento. Y es de ave tan grande que si se quedara en Galápagos ya no pudiera despegar. Es como un jumbo jet en una pista corta, sin viento, ya no puede despegar. Entonces, pero no van a ningún sitio en tierra donde tú podrías comparar el comportamiento, siempre están en el mar. Entonces, especies galapagueñas que tú veas en tierra, como para ver si es que el comportamiento es el mismo, no existe, como para hacer un símil, pero sí puedes ver que algunas de las aves migratorias cuando llegan a Galápagos parecería que están un poco más cancheras que como fueran en los sitios donde anidan, ya sea en el norte de Norteamérica o en el sur de Sudamérica. Increíble. Oye, y en cuanto al mar, ¿qué? Sí, me ibas a decir algo del plástico. Sí, eso ahora me estoy trasladando al agua, al mar. Hace algún tiempo vi algunas chicas que estaban en Galápagos tratando de trabajar con el tema del plástico en el agua y se veía que, si bien no igual que en otras partes del mundo, inclusive más abajo en las islas de Pascua, todos los residuos, quizás por las corrientes, los residuos de plástico terminan en las orillas del mar, en las playas, y obviamente las consecuencias son extremadamente graves. En el caso de Galápagos, que también veo que hay plástico, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está impactando la vida marítima? ¿Cómo está impactando la vida no marítima? Porque los pájaros se comen el plástico finalmente. ¿Y qué se está haciendo para manejar el tema del plástico en las islas? Tal vez esa tiene dos aristas, esa respuesta. La primera es localmente, y esto ya es algo que se aplaudió internacionalmente. Las comunidades están ya prohibiendo el plástico. Tú vas a una tienda en Galápagos y ya no te van a dar la fundita donde compraste lo que... O llegas con tu propia funda o la metes en tu mochila o sabrás cómo te lo llevas, pero no hay plástico. Plásticos de un solo uso están prohibidos en Galápagos. Y es no solamente la operación turística, es que tienes más 63,000 personas en el Parque Nacional, ojo, esto es en el Parque Nacional 63,000 personas, pero a Galápagos
El año pasado viajaron 272,000 personas del Ecuador a Galápagos que no son residentes de Galápagos. Y claro, todos ellos tienen ya, reciben con antelación la información, incluso en el avión, si es que tú compras algo o tomas una cola y no te la acabaste, no te la dejan bajar a Galápagos, te la van a quitar ahí. Es decir, hay un control muy serio y muy eficiente. Hay una campaña de educación con los niños en Galápagos, en las escuelas, que ha funcionado de maravilla desde el tema de la basura y cómo separar la basura en sus casas, a que cuando vas a la tienda llevas tu propia funda. Cosas que en el Ecuador no ves, en Galápagos funciona de maravilla. Yo he visto la cinta donde está la basura para la separación en Puerto Ayora, e incluso con voluntarios de Estados Unidos decían, ojalá mi comunidad en Estados Unidos fuera tan disciplinada con el tema de la basura, porque la basura ya llega prácticamente separada, no hay que hacer más por ahí. Entonces, eso es un tema local, la gente que vive en Galápagos y la operación turística y las autoridades. No puedes traer basura de un solo uso. Lastimosamente, el plástico en Galápagos, el problema del plástico en Galápagos no es generado ni por el turismo ni por la comunidad local. El principal problema es la ubicación de Galápagos. Si tú miras a Galápagos, está en medio del Pacífico a 1,000 kilómetros de la costa del Ecuador, en la línea ecuatorial. Es una zona que los ingleses llamaban doldrums, ¿no? Hay ¿Cómo? vientos, doldrums, the doldrums. En español es la zona de convergencia intertropical. Ah, Es bueno. una zona que no tiene viento, es como en Tumbaco, tú sales y no hay viento. Junio, julio hay un poco de viento, jugamos con las cometas, pero no hay viento. Ecuador no tiene viento. Es en todo el Ecuador, alrededor del mundo, no solo en el país del Ecuador. Pero lo que sí hay es corrientes marinas que convergen en Galápagos. Y ahí viene, tal vez algunos de los oyentes han escuchado de Coriolis, el efecto Coriolis, que hace que el agua gire en una dirección en el hemisferio norte, en otra dirección en el hemisferio sur, que no funciona con un embudo, por más que lo veas y es un truco, ¿no? Un embudo así vacío, tu piscina no le afecta, pero sí afecta a los mares. Y Galápagos está en el punto preciso donde la corriente de Humboldt llega, y cuando no es la corriente de Humboldt es el flujo de Panamá o la corriente de Cromwell, es decir, convergen corrientes en Galápagos. Y estas son las corrientes que trajeron pingüinos del sur, lobos marinos de California, lobos peleteros de Chile, ¿no es cierto? Reptiles de Centroamérica, y todos llegaron a Galápagos en un viaje de ida. Ajá. Estas corrientes que trajeron vida son las corrientes que traen muerte. Y a mí me impresiona, yo me acuerdo que nosotros comenzamos un tema de limpieza costera hace años, donde iban voluntarios y recogían toda la basura, toda la basura que es un problema, es decir, plásticos, metales, etc. Y claro, una de las cosas era ver el origen. Y si esto era en enero, febrero o marzo, lo más seguro es que esta basura se originaba en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá, venía de Centroamérica. Pero si ibas a las playas en agosto o septiembre, ten la seguridad de que el plástico que encontrabas cuando veías la etiqueta venía de Perú o venía de Chile, ¿no es cierto? O venía del Ecuador continental incluso. Es decir, esa basura converge en Galápagos. Entonces, hay una campaña, nuevamente, sin el turismo ya no hay esta limpieza, se acabó esta limpieza, ¿no? de plásticos que tienen una repercusión fatal con las especies, lobos marinos con plástico al cuello, como tú decías, aves que tragan los plásticos, es absolutamente crítico. Y esto es financiado por el turismo, evidentemente. El plástico invisible es el que hoy día nos hace abrir los ojos. Hay un proyecto que... Aguanta. ¿Cuál es de este plástico invisible? Es el nanoplástico, ¿no? El Ah, plástico que no ves. Todo lo que se descompone en microplásticos. Ya. Exactamente, son partículas de plástico que llegan. Entonces, hay un estudio inglés de estos chicos jóvenes que van a Galápagos y hacen pruebas en la arena, en las playas, para ver la incidencia de estas partículas de plástico que están ahí, que evidentemente terminan en los intestinos de los peces, los intestinos de los que comemos los peces, y eso es un problema. Ese estudio evidentemente está parado.
Es decir, el estudio y la posible mitigación que podamos hacer eso también está todo detenido. Estas son las cosas donde dices, el ser humano ya no lo puede sacar de ahí, porque Sí. incluso su presencia desde países a miles de kilómetros de distancia, la injerencia sigue siendo a Galápagos, pero tenemos que hacer algo al respecto. El Claro, no sé calentamiento si, global. bueno, primero dos cosas sobre eso que me parece interesante es que en muchos lugares se está mercadeando este oxo plástico, oxo biodegradable, el plástico oxo biodegradable, que realmente lo que yo investigué de estos oxo biodegradables, que son estas fundas de plástico que dicen, son, porque son biodegradables, son buenas, es que se degradan, sí, pero en microplástico. No es que se degrada en algo compostable. Por eso hay una diferencia con las fundas compostables que son hechas de bagajo de caña o de maíz o esas cosas que son Correcto. biodegradables, compostables. Y la gente, bueno, no entiende mucho eso, por eso hay que educarle. Y lo que te iba a decir, ya me olvidé. Algo te iba a decir sobre este tema, pero como estoy aquí con la sushi ladrando, se me chispoteó. Eh, pero claro, este tema del microplástico, cuando ya la gente empieza a hacer conciencia y a dejar de utilizar, porque los plásticos se degradan en muchísimo tiempo, yo creo que esta circunstancia que estamos viviendo ahora, que está haciendo que muchas cosas cambien para la gente, es el mejor momento para terminar de prohibir los plásticos de un solo uso a todo nivel. Porque lastimosamente no hay suficientes campañas de educación, de educación masiva en medios sociales sobre el tema del plástico y el tema del impacto del humano en la naturaleza, eh, como para que la conciencia sea educada y que la gente lo haga. Esto se lo tienen que trabajar desde chiquitos. Tú me dices que en Galápagos están en los colegios enseñando a los niños y los niños chiquitos que aprenden son súper claros en las circunstancias. Pero justamente esto de que converjan estas dos corrientes de allá, entonces hace que Galápagos sea un embudo que atrae todas estas cosas. Ya sé lo que te iba a decir. Este viernes le voy a entrevistar a Inti Gronenberg, que él, le conoces, o sea, has oído de él, que tiene este proyecto para limpiar. No personalmente, sí, pero sí, no personalmente, pero sé quién es. Sí, cómo Ya. no. Bueno, imagino que todo está parado, pero hay ya algunos proyectos para la limpieza de mares. Lo que no sé es qué van a hacer y eso es lo que voy a averiguarle seguramente en la entrevista. ¿Qué hacen con todos estos residuos? Porque uno de los problemas en la isla de Pascua es que tienen hasta un cierto porcentaje de cosas que se pueden mandar al continente, de estos desperdicios de plástico y todas esas cosas, pero los microplásticos es muy difícil cosechar. Entonces, en cuanto a eso, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué crees tú qué medidas se puedan tomar frente a este tipo de cosas que son finalmente este plástico invisible, como ahora ya le conozco, gracias a tú, es de lo más peligroso que hay? Sí. Yo creo que lo primero que debemos hacer es el estudio, ¿no? Porque esto es casi como decir, bueno, toxinas, no sé, no he visto una, pero las toxinas son malas. Encuéntralo. O sea, lo que puedas medir es lo que puedes a la final modificar o alterar o mejorar. Pero tienes que medirlo primero. A mí me da mucha pena que estos proyectos, que en realidad no es el estudio del pingüino, el estudio de la tortuga, es el estudio de las partículas de plástico presentes en Galápagos. Este estudio está detenido. Tenemos que continuar con esto, primero para poder determinar qué es, en qué medida está creciendo, cómo está impactando, como para que mañana la gente diga, pues sí, voy a ser generoso y voy a hacer una donación, voy a financiar. O, como decía desde el principio, el turismo en sí es el que ha financiado, desde la erradicación de animales introducidos, al control que existe muy estricto de la llegada de personas a las Islas Galápagos, sean los que viven ahí o los que vienen de turismo, el tipo de combustible, del tipo de embarcaciones, de qué condiciones tiene que tener, el comportamiento, o sea, todo esto es
tiene que haber un financiamiento. Eso es lo primero que yo creo que debe hacer, porque a partir de ahí vendrá el siguiente punto, que es qué haces para detenerlo en origen, que creo que en el mundo no terminamos de entender que el plástico es maravilloso, sí, pero el plástico, mientras lo sigas reusando, está maravilloso, pero si no sabes qué hacer con él, ahí el plástico se vuelve un problema. Si ahorita mismo quitas el plástico, no estaría yo conversando contigo. La mitad de lo que llevo puesto tiene plástico, ¿no es cierto? Los cables y todo esto. Es decir, el plástico es una gran herramienta, pero el que nosotros no sepamos qué hacer a partir de que le dejamos de usar, ahí viene el problema. Claro, claro. Y nos tenemos que reformular totalmente todo. Sí. ¿Qué hacemos a partir del desecho? O sea, hablar de la reutilización del desecho, porque finalmente este es un producto que va a durar muchísimas cientos de años, Así es. ¿no? Así es. Sin degradarse. Entonces, en vez de producir más plástico, habría que reutilizar o reciclar el plástico que ya está, que son millones de millones de millones de millones de millones de millones de toneladas. O más. Claro. O sea, Sí. yo me compré un carro eléctrico y cuando le preguntaba, a ver, yo quiero saber cómo fue hecho este carro, y me decía, bueno, verá, esto es, todo lo que está hecho el carro es reciclado. Sus asientos son ni sé qué de fibra de ni sé qué soya, la plata, la plata esa, ¿cómo se llama? El counter del carro es también plástico Sí. reciclado. Y digo, ya, bueno, si eso es verdad, me alegro y me quedo más feliz de que puedo comprar algo que es prácticamente todo hecho con cosas bien procesadas y recicladas. Y yo creo que, imagínate, solo pensaba yo cuando que necesitamos hacer esta transición hacia energías renovables, ¿qué va a pasar con toda la chatarra de los carros a motor y de todo este metal y todos estos plásticos que dejarían de funcionar si no se hace alguna forma de reciclaje o reutilización de las partes? Vamos a tener, así como esos cementerios de los aviones que hay, todo ahí, esa chatarra ahí parada, lo mismo va a ser con los carros, y esto no puede ser, no podemos crear basura para pasar a una nueva tecnología, sino reutilizar, porque es parte del concepto de reutilizar, pero las tecnologías Sí. todavía no son masivas y nos está faltando. Sí. Entonces, Sí. ojalá las nuevas generaciones tengan todas esas maravillosas ideas de saber qué hacer con lo que nosotros hemos creado. Y sobre todo, lo que está pasando ahorita a nivel mundial es un hito, yo creo, y si de aquí no salimos más inteligentes, qué desperdicio habrá sido, pero entender que tal vez el planeta nos está hablando, ¿no? De saber y medir y poder cuantificar y poder decir, mira, esto es lo que pasó el rato que nosotros le dimos un descanso al planeta, ¿no? Decir, bueno, ahora sí tengo más argumentos como para decir, mañana mi comportamiento con respecto a mi entorno va a ser diferente. Lo que yo les voy a enseñar a mis hijos va a marcar una diferencia. Mm, A la final no claro. tenemos dónde más ir, ¿no? Este es el único Sabes que planeta. estaba viendo este documental del libro de la Michelle Obama en Netflix que se llama Becoming, que está espectacular. Y Quiero una de las verlo, sí. cosas que me quedó muy claro, ¿no? Cuando ella narra de sus ancestros y su historia, es el tema de la educación. Qué importante es la educación y cómo tiene que cambiar la educación que hemos tenido hasta ahora, que es una educación de pupitre, que es una educación con o sea, es muy poco pragmático en cuanto a la realidad que estos niños van a vivir, porque ellos no pueden recibir la misma educación que tú y yo recibimos, no por contar cuántos años tenemos, pero las generaciones de ahora que tienen que vivir más en un modo de supervivencia frente al futuro que se les viene encima, ya no pueden recibir ese tipo de educación. Y sin embargo, el establecimiento de la educación sigue con Claro, ligeritos cambios. No puede ser, claro. tienen que ser cambios radicales. Sí, Y ahora sí, esto por de supuesto. homeschooling, que es casi obligatorio, podría ser un buen momento
la influencia de los padres en la educación de los hijos y orientarles hacia las cosas que se necesitan de verdad. Sí, ¿Qué dices sí, tú? por supuesto. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, si de aquí no sacamos las cosas positivas, que estoy seguro que las podemos encontrar. Y es un tema de cuantificar, como para decir, mira el antes, mira el después, y poder reformularse en todo. La educación definitivamente necesita un cambio y tiene que ponerse a la altura de los tiempos modernos donde estamos, con las realidades que están afuera nuestro y con las realidades que tenemos en las manos, la tecnología, como para poder realmente ser eficientes en lo que vamos a hacer a partir de aquí. Si no aprendimos esto, yo leo con interés cómo fue la última gran pandemia fuerte, con brotes en el 68, en el 57, pero la de 1918, mal La llamada, Spanish la flu. gripe Spanish flu, mal llamada, pero fue el Ah, único país que estaba en guerra y no tenía, ¿cómo se llama? A la prensa con, ¿cómo se llama? Que no podía publicar cifras ah, públicos ¿cómo se llama? Con censura. Eh, y nadie habla de eso, por Dios, esto fue una cosa espectacularmente mortal. ¿Cuántos murieron? La millones. primera cosa es, pero millones, estamos hablando de entre 50 y 100 millones de personas. Y las cifras que te daban los países eran maquilladas y no querían, y como que pasemos la página. Oye, ¿cómo no pudimos haber aprendido de eso? Hoy que lo vemos, decimos, hubiéramos hecho muchas cosas diferentes y ahorita no estuviéramos en la crisis mundial que tenemos. Lastimosamente, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, Sí, ¿no? y que no aprende de las Prácticamente experiencias de en otros. su vida. O sea, nosotros Así es, fuéramos sabios si aprendiéramos de las experiencias de otros, seríamos sabios. así es. Pero la verdad, la mayor sabiduría Sí. viene eh, para el promedio de ser humano cuando lo vive. Y la verdad que esta situación, como tú dices, si nosotros no le sacamos el mejor provecho para cambiar en N cantidad de cosas, habremos perdido la oportunidad de la existencia, Sí. de nuestra existencia. Porque yo no sé cómo los niños chiquititos, tus hijos, mis sobrinos, que están todavía, bueno, entre chiquitos y adolescentes, nosotros estamos a, esta, a estas alturas del partido experimentando una cosa a nivel mundial que nunca habíamos ni siquiera considerado. Ellos en sus edades tempranas lo están viviendo, no sé cómo lo estén asimilando. Sabes que hay este programa del John Krasinski que está sacando en YouTube que me parece de las cosas más hermosas, que se llama Some Good News. Y él hizo, como los chicos no se pudieron graduar, ha estado haciendo estas sesiones de proms a través del programa, ¿Ya? ¿no? Que es sensacional y la verdad es que esta generación que se está graduando ahora de colegios y universidades y que no pudieron celebrar sus proms, es una generación que está totalmente marcada por estas circunstancias que yo creo que espero que tenga el impacto suficiente, porque a los chiquititos que están viviendo esto, bueno, no sé qué tanto les quede ahorita, quizás después podamos saber cómo les ha impactado, pero ya los adolescentes y los que están graduando, pues es una cosa que ha marcado profundamente la concepción de la vida de un antes y después. O sea, quizás es la generación a la que yo tuve la oportunidad de vivir la vida de esta manera y de aquí es un borre y va de nuevo hacia acá. Y está como Sí. en decir en las manos de estas generaciones la posibilidad como de tu hijo mayor de abrazar un nuevo mundo. Cuéntame, como tú estás con tus hijos ahí, cómo ves? ¿Qué hablan ellos? ¿Qué dicen de esto? ¿Cómo estás tú como padre y la Vero como madre manejando la relación con ellos en cuanto al tema de educarles hacia este nuevo mundo? Es un reto, ¿no? Porque yo sí creo que el colegio te da la parte académica, los valores tienen que venir de tu casa, ¿no? Y dices, en este momento
cómo ser, cómo ser imparcial, cómo ser bien objetivo, cómo ser, además, tratar de ilustrar la parte académica de esto sin sonar fatalista. Y como en todo es, saquémosle la mayor, el mayor provecho, la enseñanza de esto, desde que estamos juntos, mucho más que antes. He dejado de viajar 3 meses, es raro que esté en casa y no de viaje, ¿no? Que estemos juntos, que le saquemos provecho, porque tal vez una vez que las cosas se renuevan, ganemos al tiempo que tenemos ahora, pero sobre todo aprendamos de las cosas que están sucediendo afuera, tratemos de discriminar la información que te llega. Hoy día las redes sociales son un espanto y creo que algún día vamos a ver que las redes sociales fueron en gran medida las culpables de estos pánicos generalizados y reacciones que no son muy consecuentes con la inteligencia, con el sentido común. Como para poder discernir de eso, decir, bueno, párate afuera y míralo desde afuera y trata de sacarle aprendizaje a esto, trata de sacar conclusiones positivas de esto, ver qué es malo, cómo no evitarlo, y ver qué es bueno, cómo continuarlo. Sí, qué maravilloso. O sea, te juro, yo creo que salir de esto va a ser una cosa que puede fortalecer a la humanidad en su relación con la vida, pero no me refiero a la vida humana, con la vida en general. Y esperemos que así sea y que la verdad las cosas vuelvan a fluir. Hay otro de esos memes que sacan, ¿no? Cuando dice que la gente quiere volver a lo normal y dice, pero ¿para qué quieres volver a lo normal si la normalidad era el problema? Y yo creo que eso hay que considerarlo muy profundamente. Lo que nosotros consideramos lo normal era el problema. Ahorita estamos en un time out para reconsiderar y adaptarnos para no volver a esa normalidad. Lastimosamente, el miedo le quita mucho color a esto. En vez de usar el miedo como una prevención, le estamos haciendo al miedo como un bloqueo. Y ojalá eso se pueda resolver pronto, porque yo creo que el miedo le está quitando el color a la vida. Pero el miedo, yo pienso, el miedo, si vamos antropológicamente, el miedo era lo que no conocías. Entonces, o era sobrenatural, y en lo sobrenatural hay que tener miedo. Todo lo que no conoces, mira, volvemos a las especies de Galápagos que no tienen esa reacción mecánica al miedo. Y creo que mi hijo mayor tiene esa condición, que es además un tema médico, donde él no siente dolor, pero tampoco siente miedo. Es una película de terror y se ríe desde el principio al fin. Él tiene ese problema neurológico que tienen las especies de Galápagos, lo tiene mi hijo también. Lo digo de diferente, es un problema médico. A lo desconocido le temes. Entonces, es un tema de aprende, lee, instrúyete y sobre todo buscar los datos. Hay que ser transparentes y yo creo que los gobiernos que en esta crisis han sido más transparentes son los gobiernos que más rápido han podido superar los problemas. Y aquellos que se andan con sus cosas y no dicen la verdad o dicen verdades a medias o pretenden que no está pasando nada, son los que más van a tener problemas. Es la verdad, es lo que la verdad te hará libre, decía Federico. Sí, ¿no? Qué maravilla, sí, y así es como ha manejado la Angela Merkel, ha sido increíble, ¿no? Y en este artículo que utilicé en uno de los programas es justamente, mira lo que está pasando en Nueva Zelanda, donde han manejado las mujeres es donde mejor se ha resuelto el tema del COVID, o donde mejor se está resolviendo el tema del COVID. Y esto también es muy significativo en cuanto a lo que nosotros como viviendo en el día a día, viviendo la historia día a día, no nos damos cuenta de lo que esto puede representar en términos grandes, ¿no? Pero, o sea, lo que está detrás de esta energía, que está moviendo hacia darse cuenta que se necesita un equilibrio, que es lo que he venido diciendo hace rato, un equilibrio del manejo de las energías femeninas y energías masculinas, no de mujeres y de hombres, sino de las fuerzas
¿no? ¿Cómo? Y yo creo que eso se va a ver manifestado a través de lo que se ha visto. Por ejemplo, yo estoy muy sorprendida de la juventud de la presidenta de Nueva Zelanda y de una de las De nórdicas, que Taiwán. es jovencita, y cómo ha manejado a través de los medios sociales, como millennial, han manejado las cosas de una manera importantísima para comunicarse con el pueblo, con la gente y dar la tranquilidad necesaria, ¿no? Que Sí, realmente nos hace tanta falta, porque aquí yo creo que, y aquí y en tantos otros países, todavía estamos muy lejos de saber cómo enfrentar el asunto sin que sea es ya un pan miedo, no un pan, no una pandemia. Entonces, sí creo que tenemos mucho, mucho por aprender y ojalá lo aprendamos, ¿no? sí, sí, Sí. sí. Este Y es el que, momento, como decían, hay que escuchar a la ciencia y no a la política. sí, a la ciencia, que significa sabiduría, conciencia. Ah, no, la conciencia es la sabiduría. La conciencia de la Conciencia sabiduría. con sabiduría. Sí. Bueno, mi querido Klaus Peter, no sabes la alegría que me ha dado tenerte aquí en el programa, que me ha encantado toda la historia que nos contaste de la historia desde los piratas y toda la nota en relación a Galápagos. Esto me pareció, pero un deleite, un plus increíble y por eso te quiero agradecer un montón. Espero podamos seguir conectados y viendo algunos temas ya conforme se vaya reanudando el tema, viendo las consecuencias y cómo se va formando esto para ver en función de lo que vemos ahora, cómo se proyecta ese futuro. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Y esperando el día para un abrazo en persona. Ay, sí, un abracito. Ya viste que la que estaba ladrando aquí era la sushi, ¿no? Sushi. Entonces, para llevarle a que Sebastián le vuelva a ver desde cuando era bebita, que estaba enfermita, ahora ya es una traviesa del hijo de madre. Le vemos por fotos. Listo, Y güey. bueno, un abrazo a todos y te agradezco por tu tiempo. Gracias, güey. Un Listo, un besito. abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.